y Carlos II, el último rey de la Casa Habsburgo, o sea, el último rey de los Austrias que gobierna España. Él gobierna de 1561 hasta, él gobierna, sí, desde 1565, perdón, desde 1665, perdón, a 1700, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Desde 1665 a 1700, mientras que Felipe IV lo hace de 1621 a 1665, ¿ya? Entonces, de 1665 a 1700 es Carlos II, el que gobierna por un espacio importante de tiempo España, el último, ¿no? De 1665 a 1700, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a verlo después. Acá tenemos a Felipe IV. Perdón, Felipe V, me estoy equivocando. Es una Felipe con una B, es Felipe V. Acá tenemos a Felipe V, quien se casa con María Luisa de Saboya. Bien, Felipe V gobierna después de Carlos II, pero hay una guerra en Europa que le da la posibilidad a Felipe de Anjou de convertirse en Felipe V, rey de España. Bien. De él van a surgir dos. Luis I, que gobernará por un año como rey de España. Luego Fernando VI, que gobernará por poco tiempo, no deja descendencia. Y luego viene el otro descendiente de Felipe V, que es Carlos III, quien se casa con Marta Amalia de Sajonia, ¿ya? Él se convierte en rey de España desde 1759 hasta 1788. Luego viene Carlos IV, que se casa con una italiana, María Luisa de Parma, y es rey de España desde el 1788 a 1808. Luego llega Fernando VII, quien se casa con María Cristina de Borbón, de las dos Sicilias, y él va a gobernar hasta 1833. Pero en ese interín sucede la invasión napoleónica, ¿no? De ahí el resto ya es historia conocida. ¿Por qué? Porque hasta Fernando VII, hasta el tiempo de Fernando VII, el Perú fue colonia de España. También estuvo José I, el hermano de Napoleón, conocido como Pepe Botellas. Ya. El resto de reyes a partir de acá ya no están tan vinculados con la historia del Perú porque el Perú se independizó de España. Entonces, dejamos de compartir para ver lo siguiente. Muy bien, ahora sí. Vamos a compartir imagen y acá tenemos. Vimos ahí a los Austrias y a los Borbones, la Casa Habsburgo o Austrias y la Casa Borbones después. O sea, a partir del siglo XVIII, desde 1700 en adelante, serán los Borbones los que controlarán el reino de España, el imperio español por consecuencia, y los Habsburgo regresarán a sus fueros de Europa Central. Bien, guerra de sucesión y cambio de dinastía. Bien, vamos empezando por la guerra de sucesión. Guerra de sucesión y cambio de dinastía, también conocida como
la guerra de sucesión de España, es decir, la guerra de sucesión de la corona española. La causa, en 1700 muere sin dejar descendencia Carlos II. No deja heredero Carlos II y por lo tanto se constituye en el último rey de los Austrias. ¿Por qué? Bueno, surgen dos candidatos para la corona. Carlos II decide elegir como su sucesor a Felipe d'Anjou, de la dinastía Borbón. Es decir, él confía en Felipe d'Anjou y no confía en uno de su casa real, de su casa aristocrática. No confía, mejor dicho, en su familia, y en su testamento él menciona a Felipe d'Anjou como sucesor de él en la corona. Bien, ¿quién se opone? El archiduque Carlos de Augsburgo, archiduque Carlos de Habsburgo, de la dinastía de los Austrias. Él se opone a la designación de Felipe d'Anjou. ¿Por qué? Porque él considera que no era lo legal, no era lo genuino. Lo genuino es que los Habsburgo sigan en la corona española. Bien, entonces el archiduque Carlos y Felipe d'Anjou se enfrentan. Este enfrentamiento, ambos candidatos se enfrentan, este enfrentamiento produce una guerra. Bien. Felipe d'Anjou, ahí nomás, al año, es proclamado rey de España como Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia. Se rebela contra ello el archiduque Carlos de Habsburgo, quien considera que el reino debe ser entregado a él por ser un Habsburgo. ¿Quiénes apoyaron al candidato Habsburgo, es decir, al archiduque Carlos? Una alianza antiborbónica. Es una alianza internacional. Se opone el imperio austriaco, que por consecuencia lógica va a apoyar al archiduque Carlos. Gran Bretaña, enemigo de Francia en ese tiempo. Holanda, que veía peligroso que los Borbones tomasen el control de España, y Francia, porque ya tenían el control de Francia, y Portugal, que también se veía amenazada por el crecimiento inminente de esta casa real. Bueno, entraron en guerra contra Francia y España. Francia y España se alían. Bien, entonces, vamos a ver qué sucede. Como pueden ver acá, Carlos II no deja descendencia cuando muere en 1700. La situación en aquel momento era de crisis, una crisis que Carlos II no puede resolver. Carlos II deja como heredero de todas sus posesiones a Felipe d'Anjou, lo consideraba un tipo capaz, además de tener vínculos parentales con Felipe d'Anjou. Esta crisis generalizada tenía como manifestaciones una economía en decadencia, y me remito a España, un estancamiento demográfico, no había mucha gente se había ido por las guerras, por la crisis, a buscar futuro en las Américas, es decir, se vinieron por acá en ese tiempo, y la falta de eficacia de las instituciones políticas. O sea, el Estado no se daba abasto, no era capaz de solucionar ese problema, por ende el gobierno tampoco. El estancamiento demográfico, mucha gente se iba de España y por ende va a haber esto va a repercutir en la economía, va a haber una economía en decadencia. Y Felipe d'Anjou
ser heredero y las grandes potencias europeas se niegan a reconocerle como rey de España, al igual que la corona de Aragón. La corona de Aragón quería mantenerse como parte de la Casa Habsburgo. Y, como ya dije antes, veían las potencias europeas un enorme riesgo con que los Borbones se apoderaran de España. Se inició la Guerra de Sucesión en 1701 que enfrenta a Francia y Castilla contra la Alianza de la Haya, que tiene a los países que antes mencioné, junto con la corona de Aragón. Entonces se enfrentan Castilla y Aragón. Pero ¿qué va a hacer Castilla? ¿Qué va a suceder? Castilla conseguirá la alianza también de otras regiones, de otras provincias y reinos españoles, vamos a decir así. Consecuencias de este enfrentamiento. Si Felipe V es reconocido como rey de España, significa que los Borbones ganan a los Austrias. Los Borbones le ganaron a los Austrias, por eso es que finalmente Felipe V es reconocido como rey de España, no queda otra. A cambio, España pierde todas sus posesiones en Europa. Tenía varias posesiones en Europa, del sur de Italia, por ahí en Europa Central, ¿no? En fin, también por el norte de Europa, Europa Central, el sur de Italia tenía posesiones, España, y las va perdiendo. Las va perdiendo porque tiene que, así como ganas, tienes que ir cediendo, y los Borbones ceden y están dispuestos a perder sus posesiones en Europa. Tiene que hacer importantes concesiones comerciales a Gran Bretaña. Es decir, empieza el libre comercio, le dan paso al libre comercio. Eso significa que España y sus colonias van a comerciar con otros países del mundo sin mayores restricciones. Decretos de nueva planta, supresión de las leyes y libertades a la corona de Aragón. Ya no va a haber reinos en España, uno solo, el reino español, uno solo, la monarquía española, uno solo, el imperio español. Ya no hay el reino de Asturias, el reino de Aragón, no, es una sola corona. Centralizan el poder los Borbones. Y también dan leyes para la América. Entonces ya pierden en Europa, pero tengo que afianzar América, ¿no? Ya, ese fue el reto que tuvieron los Borbones. Y con ello van a venir otras cosas más. Y aquí va. Para finalizar, vamos a ver lo siguiente, ¿eh? Vamos a ver lo siguiente. Las reformas borbónicas. Entonces, es obvio que al quedarse con el poder los Borbones, ya estamos en el trono de España. Ya tenemos el control de la corona española. Ahora sí, hay que tomar medidas. Bien, y las tomaron. ¿Y qué van a decretar? Acá lo vamos a ver. Reformas borbónicas. ¿Por qué las reformas borbónicas? ¿Cuáles son sus causas? Crisis económica de España. Bien, ellos llegan al gobierno, me refiero a los Borbones, y ven que España está en una severa crisis económica. Bueno, aparte de la crisis económica que ya había, la guerra deja la situación aún más difícil. Veían que la Iglesia Católica tenía el mismo poder, con los austrias tenía el mismo poder que la corona, lo que les impediría hacer lo que tienen que hacer. Y pérdida de control en las colonias, ¿no? Veían que el poder sobre las colonias estaba debilitándose, ¿sí? Bien, entonces ellos hacen lo siguiente. Ante esta situación, en el año 1700, Felipe V y luego su sucesor, Carlos III, implementan las reformas borbónicas, cambios en la administración política, económica y jurídica del Imperio Español.
Bien, ¿y para qué las reformas borbónicas? Es decir, ¿cuáles van a ser sus objetivos? Bien, cuando se hacen reformas, las reformas tienen un motivo. Y a partir del motivo, fijamos las causas. ¿Qué hace que un gobernante tenga o tome la decisión de implementar reformas, de impulsar reformas, de llevar a cabo reformas? Bien, esas son las causas. Hay motivos. Yo tengo que hacerlas porque hay este problema. Ya. Ahora, las reformas tienen un objetivo. Las reformas tienen un objetivo, solucionar los problemas o tratar de superar la crisis, más que tratar, superar la crisis. Entonces, estas medidas, estas reformas buscan superar una crisis y una situación que no permite solucionar esa crisis. ¿Cuáles son los objetivos de las reformas borbónicas? Reorganizar y modernizar el Estado. Un Estado más centralizado, unificado, un solo reino. Punto. Un reino central, España. Y además lo reorganizan. Y vamos a ver luego cómo lo reorganizan. La idea era consolidar la monarquía absoluta. Administración única para los reinos, que constituían España. Para las provincias, que también constituían España. Provincias como también las provincias periféricas. Y también las colonias no podían quedar al margen. Entonces, una administración única que comprendiese a los reinos, a las provincias y a las colonias. Por lo tanto, estos reinos se les retira varias facultades, no van a actuar como reinos. Las provincias también se quedan ahí, tratarán de ajustarla a la jurisdicción de los reinos y una nueva administración para las colonias. No se tiene el dinero suficiente de las colonias. Y también para lograr alcanzar estos objetivos, para el logro de los objetivos, era necesario restar poder a la Iglesia. Estoy centralizando un Estado, es obvio que yo tengo que cerciorarme como gobernante que voy a ser el principal promotor de las decisiones políticas, el principal promotor de el nuevo orden que se va a establecer a partir de. Por lo tanto, solo debe haber un gobierno y un poder central. Y por ello era necesario restar poder a la Iglesia. ¿Por qué poder a la Iglesia? Porque la Iglesia era una institución que ya no estaba acorde a los tiempos. El siglo XVIII era un siglo de la Ilustración, un siglo de avances científicos, un siglo de avance del conocimiento, un siglo en el cual era un imperativo ejercer un buen gobierno basado en la nueva realidad, utilizar los aportes de la ciencia, de los avances de la época. Así es que con la Iglesia no va a ser cómodo gobernar. Vamos a los tipos de reformas políticas. Crean las secretarías de despacho. Crean las secretarías de despacho. Lo que buscan es hacer el Estado más eficiente y modifican todo el sistema burocrático español. Se nombra a los intendentes y a los corregidores. Ya la propuesta no viene desde las colonias, sino se toma desde España. Tanto así que la rebelión de Túpac Amaru, por citar un ejemplo, motiva a Carlos III a suprimir a los corregidores y crear las intendencias. Suprime corregimientos, por ende a los corregidores, para crear las intendencias, gobernadas cada una por un intendente. Económicas, que la Nueva España otorgue materias primas y España las regrese manufacturadas. ¿Ya? Nueva España, a México se le conocía como Nueva España, al Perú como Nueva Castilla. En síntesis, podemos decir que América otorgue las materias primas, esta parte de la América, y España las regrese manufacturadas.
El oro y la plata americanas permitirían reactivar la economía y fortalecer la industria. Ese era el sentido de las reformas borbónicas. Bueno, hasta aquí, eso es todo. Espero haber hecho una exposición lo suficientemente didáctica para que la puedan comprender. De mi parte, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.